Buenos días, mi nombre es Romero Gutiérrez Silvana Gabriela y voy a hablar acerca de lo que es la carga eléctrica, conductores y aisladores y carga por inducción. Primero, ¿qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de la materia. Estas se manifiestan a través de fuerzas de atracción. Cuando una materia se comporta de esta manera, decimos que está electrificada o que están cargadas eléctricamente. Ahora, esta materia, al tener estas fuerzas de atracción o repulsión, generan campos electromagnéticos. Y esta interacción electromagnética entre la carga y el campo eléctrico representa una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Una de las principales características de la carga eléctrica es el principio de conservación de carga, que consiste o nos dice que en un sistema la carga se mantiene, que no hay pérdida ni ganancia de carga, lo que hay es transformación de la carga, y esto se da a través del paso de los electrones. Tenemos al señor Benjamin Franklin, que después de una serie de experimentos, él determina que hay dos tipos de cargas, una positiva y una negativa. Y más adelante se dan cuenta de que si estas cargas del mismo signo, es decir, positivas o negativas, se repelen, mientras que de signos opuestos, cargas opuestas, se atraen. Entonces, de esta manera descubren que hay dos tipos de fuerzas, de atracción y repulsión. Ahora, con respecto a las unidades de medida, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Y un coulomb representa la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor en un segundo. Y cuando la corriente es de 1 amperio y se representa un coulomb equivale a 6.242 por 10 a la 18 electrones libres. También aquí mencionamos al señor Robert Willingham, que descubre que estas cargas eléctricas se puede cuantificar, pues resulta que representa un número entero de electrones. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta carga se da por la presencia de electrones o por la ausencia, por el exceso, por el defecto de electrones. En el caso de que se tenga un exceso de electrones, se tiene una carga negativa, mientras que haya un defecto de electrones, se tienen cargas positivas. Clasificación de los materiales según su comportamiento eléctrico. Tenemos tres tipos de materiales. Están los aislantes, los semiconductores y los conductores. Los materiales aislantes son aquellos que no conducen electricidad y por lo tanto se les utiliza como protectores para lo que son, por ejemplo, los cables o conductores de electricidad, para evitar que haya accidentes, ya sea que una persona esté trabajando con sistemas eléctricos. Entonces, al momento de que él tenga un contacto directo con estos conductores, se puede producir descargas eléctricas.
Entonces, para evitar esto, se utiliza o se recubren estos materiales con este material aislante. En realidad, los materiales aislantes no es que no conduzcan la electricidad. Lo que sucede con ellos es que tienen una alta resistencia al paso de los electrones, ya que tienen pocos electrones que están libres. La mayoría están asociados a un átomo, y es por eso que no hay transferencia de electricidad y se les dice que son aislantes. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, plásticos, la goma, la mica, cera, el papel, la madera seca, entre otros. Además de ellos, también tenemos algunos materiales que son aislantes bajo ciertas condiciones, pero no para otras. Por ejemplo, tenemos el aire, que es aislante a una cierta temperatura y bajo ciertas condiciones de frecuencia, de señal y potencia, mientras que fuera de estas condiciones puede convertirse en un conductor. Luego tenemos los materiales semiconductores, que son los que se comportan como conductor o como aislante. Tienen propiedades intermedias. Y entre estos elementos se tiene, por ejemplo, el silicio, que es usado en la fabricación de electrónicos como transistores y diodos. Este material, además de ello, lo encontramos en lo que son los chips de los celulares. También están presentes aquí. Bueno, listo. Ahora, también tenemos lo que son los materiales conductores. Estos materiales son los que ofrecen una mínima resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que estos materiales tienen electrones libres. Existen en su masa electrones que no están asociados a átomos, y estos están en constante movimiento. Es por eso que al poner en contacto al cargarlo de electricidad, este material no impide el paso de este a través de su masa, de su cuerpo, de su superficie. Y los mejores conductores eléctricos son los metales y algunas de sus aleaciones. Entre estos materiales están, como son, el más conocido es el cobre y el aluminio. Y estos son los que se utilizan para lo que es el transporte de la energía eléctrica, para instalaciones instalaciones eléctricas domésticas o industrial. Lo tenemos en los cables y entre otros. Un caso especial también son los materiales denominados superconductivos, que no son más que aquellos materiales que tienen una alta capacidad intrínseca para conducir corriente eléctrica, sin resistencia, y es decir, su resistencia tiende a cero. Luego, tenemos tres formas de electrización de una materia. Habíamos comentado que la electrización de una materia es cuando la materia está cargada. Entonces, estos cuerpos o esta materia se pueden electrizar por inducción, por contacto o por frotamiento. La electrización por inducción consiste en electrizar un cuerpo sin contacto, sin que haya un contacto entre estos dos cuerpos. En la imagen tenemos, por ejemplo, una esfera
que tiene cargas positivas y negativas, y a un costado tenemos un inductor. Se le dice inductor porque esta materia está cargado de, bueno, tiene cargas positivas, y esta va a hacer que el otro cuerpo, en este caso la esfera, se cargue. ¿Cómo sucede esto? Al acercar nosotros esta varilla cargada positivamente a la esfera, vamos a generar una polarización. ¿En qué consiste esta polarización? Resulta que al nosotros acercar esta varilla con carga positiva, las cargas positivas de la esfera se alejan, debido a que, como son cargas del mismo signo, es decir, positivas, entonces estas generan repulsión. Es por eso que las cargas positivas de la esfera se van hacia el otro extremo, mientras que las cargas negativas se sienten atraídas por esta varilla. Entonces estas son las que se vienen al extremo cercano a la varilla, y al final resulta en lo que se ve en la imagen: una esfera que está cargada, polarizada, porque se han generado dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces, para cargar esta esfera, lo que se hace es conectar un cable a la Tierra. ¿Para qué? Para que esta carga positiva escape. Si nosotros conectamos esta esfera a Tierra, esta carga positiva escapa y cortamos las conexiones, y la esfera queda cargada negativamente. Entonces así se logra lo que es la electrización por inducción. Luego tenemos lo que es la electrización por contacto. Como su nombre dice, en este caso sí hay contacto, y sucede igual. En este caso se tiene un cuerpo cargado, ya sea positivamente o negativamente, y al hacer contacto con otro cuerpo, le pasa, o en este caso le quita electrones, dependiendo de la carga que tenga. Si estuviera cargado negativamente, esto nos diría que este cuerpo tendría un exceso de electrones. Al hacer contacto con el otro cuerpo, le transfiere ese exceso hasta que ambos cuerpos estén con una carga igual, hasta llegar al equilibrio. Lo mismo pasa si tiene un defecto de electrones. Este cuerpo estaría cargado positivamente, entonces le quita electrones del otro cuerpo hasta que los dos lleguen al equilibrio. De esta manera se está logrando lo que es la electrización por contacto. La electrización por frotamiento es otro de los tipos de electrización. Esta consiste en frotar dos cuerpos y generar cargas, ya que al momento de frotar, al momento del contacto, se produce una transferencia de electrones y se está logrando electrizar en lo que es uno de los materiales. Un claro ejemplo de esto se da con lo que es la seda y el vidrio. Al nosotros frotar la seda y el vidrio queda cargado positivamente y la seda negativamente. O también con el globo. Es un ejemplo clásico cuando nos frotamos el globo en el cabello y queda cargado. En el momento de acercar el globo a una hoja o un papel, entonces vemos que el globo atrae el papel. Entonces esa es una manera de electrizar un cuerpo por frotamiento. Conductores y aisladores. La materia presenta comportamientos ante movimientos de cargas eléctricas. Como más antes habíamos mencionado, están los conductores y los aisladores. Los conductores son aquellos que permiten el movimiento de cargas con facilidad, y sus átomos están caracterizados por tener muchos electrones libres. A su vez, estos aceptan o ceden con facilidad estos electrones.
Por lo tanto, estos materiales hacen que, esta propiedad hace que el material sea un material conductor. Los aisladores son materiales que ofrecen alta resistencia al paso de la electricidad y con ello al movimiento de carga eléctrica, ya que estas ofrecen mayor resistencia o tienen una mayor dificultad para acceder o aceptar electrones. Tienen pocos electrones, una mínima cantidad de electrones libres. Y esta mínima cantidad hace que también tenga una mínima capacidad de conducir electricidad, como había mencionado anteriormente. No es que no conduzcan electricidad, estos conducen pero en una mínima cantidad. Lo hacen con mucha mayor dificultad que los elementos conductores. Ejemplo de estos son el plástico y la cerámica. Bueno, acá tenemos más ejemplos de lo que son los materiales conductores y los materiales aislantes. Y entre los materiales conductores tenemos lo que es, por ejemplo, el wolframio, la mayoría son metales, el lantano, la plata, el aluminio, berilio, está también el hidrógeno, el sodio, zinc, cobre, oro, potasio, magnesio, rodio, iridio y grafito. El grafito y el hidrógeno, entre otros, hay materiales especiales que no son metales, pero que también conducen electricidad. Luego tenemos a los materiales aislantes, tenemos al polietileno, la cerámica, el corcho, el cuarzo, la madera, el plástico, entre otros, el vidrio, el teflón también. Carga por inducción. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la electrización o carga por inducción se da cuando un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea con carga positiva o negativa, se aproxima a un cuerpo neutro. Y esta carga que se está aproximando al otro va a generar una redistribución de cargas en el material o en el cuerpo neutro. Va a generar lo que es la polarización, ya que dependiendo de la carga del inductor va a hacer que las cargas positivas o negativas se alejen y las otras estén cerca. Y como habíamos mencionado también, mediante una conexión a tierra, hacemos que el polo externo, el polo más alejado hacia el inductor, la carga del polo más alejado hacia el inductor escapa por la conexión de pozo a tierra y así el cuerpo queda cargado, ya sea positivamente o negativamente. La inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo, como habíamos mencionado, a diferencia de la conducción. En este sí hay contacto. Un cuerpo cargado eléctricamente atrae a otro cuerpo que está en neutro. Como resultado de esta interacción, la distribución del cuerpo neutro se altera y el cuerpo queda electrizado y provoca el desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro. Este proceso de redistribución de cargas en realidad no varía en el cuerpo neutro, como habíamos visto. Se da una polarización sin que haya en todo ese sistema, hasta que se dé la polarización, se da lo que es el principio de conservación de la carga. Y se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas. Ejemplos de cargas por inducción. A ver, tenemos ejemplos clásicos. El primero
es el que también ya lo habíamos mencionado, pero les detallamos a continuación, que es, nos dice cuando el globo lo frotamos en el cabello, entonces al momento de hacer esta acción el globo va a quedar cargado. Luego acercamos el globo a, puede ser a hojas de papel o, bueno, pedazos de papel, y claramente se ve que el globo los atrae. Como sabemos esto, el papel se queda pegado al globo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es atracción por inducción, cargas por inducción, como es que el globo se ha cargado bueno, en este caso por inducción. Cuando una persona se carga eléctricamente por fricción con el aire, por ejemplo, y luego tiene un contacto con otra persona y vemos que ahí hay una pequeña descarga eléctrica, y esto se debe a que existe una diferencia de cargas entre las dos personas. Lo mismo sucede cuando se acercan a un barandal o una pieza metálica que esté en contacto con la tierra, entonces igual se produce una descarga eléctrica pequeña. Otro ejemplo también es cuando llueve, cuando está lloviendo, las nubes tienen una carga negativa debido a la fricción que existe con el aire, con las corrientes de viento, entre otros. Y es aquí cuando se producen las descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque estas nubes llegan a cargarse, llegan a tener una alta carga con el tiempo, con el paso de los minutos o las horas, y las nubes generan una descarga hacia la tierra, y así es como se está produciendo los rayos. Luego, fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es el comportamiento eléctrico de los electrones y protones. Los protones son las cargas positivas. Ahora, debido a observaciones experimentales, se encuentra que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas, por ejemplo, es igual, se puede determinar esta fuerza multiplicando la constante de Coulomb por el producto de las cargas entre la distancia de estas cargas al cuadrado. La constante de Coulomb es igual a 8.9876 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Pero para nuestros ejercicios nosotros vamos a considerar la constante de Coulomb como 9 por 10 a la 9, ya que es para evitarnos lo que son los decimales y resoluciones algo tediosas. Luego, si queremos expresar de manera vectorial esta fuerza, vamos a multiplicar por la constante de Coulomb por el producto de las cargas por la distancia, entre la distancia al cuadrado, y vamos a multiplicar por lo que es el vector unitario en este caso es de la dirección del radio. ¿Para qué utilizamos o en qué casos utilizamos lo que es la forma vectorial? En realidad, la fuerza tiene dos direcciones. Una que es la dirección relativa, y también tenemos la dirección absoluta. La dirección relativa de la fuerza nos representa, por ejemplo, si la fuerza es de atracción o de repulsión. Entonces, esta expresión vectorial nos ayuda a saber si la fuerza si las cargas se están atrayendo o están en repulsión. Y también la otra dirección absoluta es aquella que depende de la posición de la otra carga.
En este caso, para nuestros ejercicios vamos a considerar el signo de las cargas para determinar lo que es el tipo de fuerza, si es de atracción o repulsión. Bueno, después de completar esto, ahora vamos a desarrollar los ejercicios. Tenemos problemas resueltos. El primero es un problema resuelto. 1. Nos dice con qué fuerza se atraen o repelen un electrón y un protón situados a 10 a la menos 7 metros de distancia. ¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? Bueno, como datos tenemos que la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y bueno, por teoría sabemos también que la carga del protón es la misma carga del electrón, pero con signo contrario. Por lo tanto, la carga del protón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, la distancia entre estas cargas, R, nos dice que es igual a 10 a la menos 7 metros. Bueno, ahora aplicamos la fórmula de la fuerza eléctrica y la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas, en este caso la carga del electrón por la carga del protón entre el radio al cuadrado. Entonces, reemplazamos en la fórmula la constante, habíamos dicho que vamos a considerar 9 por 10 a la 9. Luego tenemos la carga del electrón, que es 1 menos 1.6 por 10 a la menos 19. Tenemos la carga del protón positivo, 1.6 por 10 a la menos 19. Y tenemos el radio, 10 a la menos 10 a la menos 7 al cuadrado. Entonces, desarrollando esta multiplicación y su división, nos resulta que la fuerza es igual a menos 2.3 por 10 a la menos 14 newton. Ahora, ya tenemos la magnitud de la fuerza, pero también nos pregunta qué indica el signo de la fuerza que has tomado. Ahora, nos resulta una fuerza negativa. ¿Y qué indica esto? Que esta fuerza eléctrica es una fuerza de atracción. ¿Cómo sabemos eso? Pues por teoría o de acuerdo a los estudios de Franklin, como habíamos mencionado, se sabe que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, como hemos visto, son cargas de signos opuestos, por eso sale negativo. Entonces, esto nos indica que esta fuerza es de atracción. Luego, tenemos otro ejemplo que nos dice determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas 1 y carga 2, distantes a una de la otra 5 centímetros. Bueno, como dato tenemos que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto es en el vacío. Nuestra carga 1 es de 1 por 10 a la menos 6 coulomb, mientras que nuestra carga 2 es de 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. El radio vendría a ser 5 centímetros y bueno, el radio tiene que estar en metros, entonces convertimos estos 5 centímetros a metros. Un metro son 100 centímetros, centímetros con centímetros se van y nos queda que 5 por 1, 5, entre 100 es 0.05 metros. Listo. Ahora, resolución. En este caso, de acuerdo a la figura y a los datos, sabemos que las dos cargas son positivas y cargas positivas se repelen porque son de la misma carga, ya sean cargas positivas o negativas, entre ellas se repelen. Luego tenemos que, bueno, también vemos que la fuerza 1, 2 es la fuerza repulsiva que ejerce este cuerpo, el primer cuerpo, sobre el cuerpo 2. Y lo mismo pasa en el cuerpo 1.
La fuerza 2,1 es la fuerza repulsiva que está ejerciendo este cuerpo, el cuerpo 2, sobre el cuerpo 1. Entonces, bueno, y en este caso se cumple que la fuerza van a ser las mismas. La magnitud de cada fuerza es la misma. Vectorialmente hablando, sabemos que de acuerdo a su dirección absoluta son fuerzas diferentes. Pero hablando de magnitudes son la misma fuerza. Ahora, bueno, continuamos y nos vamos a lo que es la ecuación de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual al constante Coulomb por el producto de las cargas sobre el radio al cuadrado. A ver, fuerza es igual a la constante Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que vendría a ser 1 por 10 a la menos 6 Coulomb por la carga 2, que es 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto sobre el producto dividido por el producto de la distancia. La distancia en metros, 0.05 metros al cuadrado. Entonces, a ver, desarrollamos esta. Bueno, acá el radio al cuadrado 0.05 metros al cuadrado nos resulta en 0.0025 newton. Acá tenemos las unidades, metro cuadrado con metro cuadrado se van, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se va y se lo queda newton. Desarrollamos este ejercicio 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 por 2.5 por 10 a la menos 6. Y tenemos que, bueno, nos sale 9000 por 10 a la 9 por 10 a la menos 3. 10 a la 9. 6 por 10 a la menos 12. Entonces la fuerza nos sale que es 9000 por 10 a la menos 3. 1000 con este 10 a la menos 3 se va, entonces la fuerza es 9 newton. Newton sabemos que es la unidad de la fuerza en el sistema internacional de unidades. Entonces, bueno, de acuerdo a la imagen vemos que las fuerzas se repelen porque son cargas del mismo signo y esta fuerza tiene una magnitud de 9 newton. Luego tenemos otro ejercicio, el ejercicio 3, que nos dice determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas. Carga 1, que es igual a menos 1.25 por 10 a la menos 9 coulomb, y la carga 2, que equivale a 2 por 10 a la menos 5 coulomb, que se encuentran en el reposo y en el vacío a una distancia de 10 centímetros. Especifican el vacío porque sabemos que la constante Coulomb que utilizamos, el valor que estamos utilizando para la constante Coulomb es el valor para un vacío. A ver, ahora, bueno, como datos, la constante es 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga 1 menos 1.25 por 10 a la menos 9 Coulomb. La carga 2, que es 2.5 por 10 a la menos 5 Coulomb, y el radio, bueno, en este caso la distancia, que son 10 centímetros. Convertimos a metros, con la equivalencia de un metro igual a 100 centímetros, se van, 10 por 1, 10, entre 100, 0.1 metros. En este caso, vemos que las cargas son de signos diferentes. Entonces, por teoría, sabemos que estas cargas se atraen. Y la fuerza de atracción la obtenemos con la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción es igual a la constante de Coulomb por producto de las cargas sobre el radio al cuadrado. Reemplazamos constante Coulomb 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, que en este caso es 1.25 por 10 a la menos 9. Es menos, pero en este caso, como habíamos indicado más antes, el signo es para ver si es una fuerza de atracción o repulsión. Ya sabemos que
que la fuerza es de atracción, entonces lo que estamos hallando es la magnitud. Cuando hallamos la magnitud de la fuerza no es necesario colocar los signos. Entonces, bueno, ya, la carga 1 que es 1.25 por 10 a la menos 9 coulomb por la carga 2 que es 2 por 10 a la menos 5 coulomb sobre la distancia al cuadrado. La distancia es 0.1 por metro, 0.1 metros al cuadrado. Entonces desarrollamos esta ecuación y nos sale una respuesta de 2250 por 10 a la menos 5 newton. Es decir, la fuerza nos sale 2.25 por 10 a la menos 2. Menos 2. En este caso lo hemos dejado a 2 por como 2250 por 10 a la menos 5, pero es lo mismo que 2.25 por 10 a la menos 2 newton. Es la fuerza de atracción de estos dos cuerpos. Ejercicio 4. Las cargas puntuales Q1 y Q2 se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 N. Si la separación entre ellas se reduce a un tercio de su valor original, ¿cuál es la nueva fuerza de atracción? A ver, para la resolución, bueno, de acuerdo a la ley de Newton tenemos esta fórmula para hallar la fuerza y luego nos dice que inicialmente están a una cierta distancia. Vamos a considerar la distancia como un x sub 0. Y luego se reduce la distancia a un tercio del valor. Entonces, a ver, para el primer caso tenemos que la fuerza nos dice que la fuerza inicial de atracción es de 600 newtons. 600 es igual a la constante 9 por 10 a la 9. La carga 1 por la carga 2 no conocemos las cargas, entonces las dejamos así sobre la distancia al cuadrado. La distancia hemos dicho que vamos a considerar un x sub 0 al cuadrado. Luego, desarrollando esto, tenemos que, bueno, 600 es igual a 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas sobre la, bueno, esta va a ser nuestra ecuación 1, sobre la distancia al cuadrado. Esta es nuestra ecuación 1. Luego nos dice que la distancia inicial se reduce a un tercio de su valor original. En todo caso, la segunda distancia, la distancia 2, va a ser un x sub 0 sobre 3. Nuestra distancia inicial era x sub 0, entonces se reduce a su tercera parte, a un x sub 0 sobre 3. Y entonces, en este caso se origina una nueva fuerza de atracción, a la cual vamos a llamar una fuerza de atracción F2. Entonces, reemplazando en la fórmula de la ley de Coulomb, tenemos que la fuerza de F2 es igual a 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb, por el producto de las cargas. Las cargas son las mismas, no varían, solo varían su distancia. Entonces, colocamos carga 1, carga 2 sobre el radio 2 o el espacio 2. Sabemos que este espacio 2 es x sub 0 entre 3. Entonces reemplazamos. La fuerza 2 es igual a 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas dividido entre x sub 0 entre 3, todo es elevado al cuadrado. Desarrollando esto tenemos que la fuerza 2 es igual a 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas entre la distancia inicial al cuadrado sobre 9. Este 3 al cuadrado entonces viene a ser 9. Ahora este 9 va a subir y tenemos que 9 por 10 a la 9 por 9 es este 9 que ha subido por el producto de las cargas sobre la distancia inicial al cuadrado. Esta viene a ser nuestra ecuación 2. Ahora, ¿qué tenemos en común entre estas dos ecuaciones? Tenemos en común el producto de las cargas dividido entre la distancia inicial al cuadrado. Entonces, vamos a igualar esto. Entonces, para ello vamos a despejar de la ecuación 1. Tenemos que el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado, la distancia inicial al cuadrado, es igual a ¿qué? A 600. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir por 9 sobre 9 por 10 a la 9.
de la ecuación 2 igual despejamos el producto de las cargas sobre la distancia inicial al cuadrado y nos sale que es la fuerza 2 sobre 9 por 10 a la 9 por 9. Y ahora igualamos las dos nuevas ecuaciones y tenemos que 600 sobre 9 por 10 a la 9 es igual a esto de acá, F2 sobre 9 por 10 a la 9 por 9. Desarrollando esta ecuación tenemos que 600, bueno, en este caso 9 por 10 a la 9 se va en ambos lados, 9 por 10 a la 9 despejamos y nos queda 600 a este lado y a este lado nos queda fuerza 2 sobre 9. 600 sobre la fuerza 2 sobre 9 y multiplicando nos sale que fuerza 2 es igual a 600 por 9. Por lo tanto, la fuerza 2, la nueva fuerza de atracción entre estas dos cargas, al reducirse su distancia, es de 5400 newton. Ejercicio 5. ¿Cuál debe ser la separación entre dos cargas de 5 microcoulomb para que la fuerza de repulsión sea 4 newton? A ver, en este caso tenemos los siguientes datos. Tenemos un microcoulomb y sabemos que una micra son 10 a la menos 6 para el ejercicio. Ahora, la carga 1 nos dice que, bueno, en este caso nos dice que dos cargas son la misma carga y como nos dice que son fuerzas de repulsión, entonces por teoría sabemos que las cargas tienen el mismo signo, por teoría. A ver, entonces, la carga 1 es de 5 microcoulomb, que son 5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 igual, con el mismo signo, porque nos dice fuerza de repulsión, 5 microcoulomb por 10 a la menos 6. Y nos dice que la fuerza de atracción debe ser 4 newton. Entonces, igual, recurrimos a la ecuación de Coulomb. Sustituimos los datos. Tenemos fuerza de repulsión, que son 4 newton, la constante de Coulomb, que son 9 por 10 a la 9 newton, por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por el producto de las cargas. Las dos cargas tienen el mismo valor, que son 5 por 10 a la menos 6 coulomb por 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sabemos la distancia? No, porque es justamente lo que nos pide hallar. ¿Cuál debe ser la separación entre estas dos cargas? Entonces, esta es nuestra incógnita. Desarrollamos esta ecuación. 4 newton es igual a 225 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por coulomb cuadrado sobre el radio al cuadrado. Coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se van y nos queda newton metro cuadrado sobre radio cuadrado. 4 newton es igual a 225 por 10 a la menos 3 newton metro cuadrado sobre radio cuadrado. Entonces la incógnita es R. Por ello, ahora 4 newton por radio. Este radio que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos 4 newton por radio al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A 225 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado. Despejamos radio 2. 4 newton pasa a dividir. Entonces tenemos radio 2 es igual a 225 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado sobre 4 newton. Newton con newton se va y nos queda metro cuadrado. 225 por 10 a la menos 3. Radio cuadrado es igual a entre 4. 225 por 10 a la menos 3 entre 4. Radio cuadrado es igual a 56.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Le sacamos la raíz a esto y nos sale que la raíz cuadrada
de 56.25 es 0.237. A ver, raíz cuadrada de 56.25 por 10 a la menos 3. Nos sale 0.237. En este caso, metros. ¿Por qué? Porque acá el metro está elevado al cuadrado y su raíz metros. Esa es la distancia que debe tener estas cargas para que su fuerza de repulsión sea de 4 newton. Ejercicio 6. Nos dice dos cargas puntuales, una carga 1 de 3.3 por 10 a la menos 6 coulomb y una carga 2 de 4 por 10 a la menos 6 coulomb están separados 0.5 metros y ubicados en el vacío. Calcule el valor de la fuerza entre las cargas. Nos dice que las dos cargas son positivas, entonces por teoría sabemos que estas van a generar una fuerza de repulsión y tienen una distancia de 0.5 metros. Recurrimos otra vez a la ecuación de Coulomb, reemplazamos los datos, vemos que las unidades están en el sistema internacional, entonces es necesario convertirlas en nada. La fuerza es igual a la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2, 4 por 10 a la menos 6 coulomb, todo esto dividido por la distancia al cuadrado, que es 0.5 metros al cuadrado. Desarrollamos esta ecuación y nos da 432 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se van y coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se va. Nos queda newton. Por lo tanto, la fuerza de repulsión es igual a 432 por 10 a la menos 3 newton, que equivale a 0.432 newton. Esa es la fuerza de repulsión que se genera entre estas dos cargas positivas. 7. Calcular la carga de dos partículas igualmente cargadas, que se repelen con una fuerza de 0.1, cuando están separadas por una distancia de 50 centímetros en el vacío. Si las cargas, si nos dicen que se repelen, es porque estas cargas tienen carga positiva, cargas iguales, ya sean positivas o negativas. Y nos dice calcular la carga de dos partículas igualmente cargadas. A ver, al tener las cargas con el mismo valor, entonces vamos a utilizar la variable Q, ya que nos dice que la carga 1 es igual a la carga 2, entonces estas dos van a ser igual a la carga. Recurrimos a la fórmula de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a la constante Coulomb por producto de las cargas sobre el radio al cuadrado, la distancia al cuadrado. Entonces, reemplazamos la fórmula, carga 1 es igual a carga 2 y esto es igual a Q, entonces fuerza es igual a la constante Coulomb por Q1 que es igual a Q, entonces Q2 es igual a Q también, entonces por Q sobre el radio cuadrado. Ahora, estos dos nos van a dar un Q al cuadrado, entonces es igual a la constante Coulomb por Q al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Q al cuadrado, que es lo que queremos hallar, vamos a despejar. Y nos da que es igual a la fuerza, este radio va a ir a multiplicar y la constante va a ir a dividir, entonces Q al cuadrado es igual a la fuerza por el radio al cuadrado sobre la constante Coulomb. Reemplazamos los datos, Q al cuadrado, en este caso el cuadrado se fue a la raíz, se fue de raíz, entonces Q es igual a la raíz cuadrada de la fuerza. La fuerza es de 0.1 newton por la distancia al cuadrado. La distancia es de 0.5 al cuadrado. Todo esto dividido entre la constante Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces la carga es igual a la raíz de todo esto. La carga viene siendo igual a 0.028 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado por Coulomb
Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado con metro cuadrado se va, Newton con Newton se va. Entonces nos queda Coulomb al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y nos sale que la carga tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sabemos que Q es igual a Q1 y Q2, entonces la magnitud de la carga 1 y carga 2 es igual a Q, que es 1.67 por 10 a la menos 6 Coulomb. 8. Hallar el valor de la carga Q de una partícula de tal que colocada a 1 metro de otra, cuya carga es de 2 por 10 a la menos 8 Coulomb, la atrae con una fuerza de 2 Newton. Realiza un croquis de la acción entre las dos cargas. Primero, nos damos cuenta que nos habla de una fuerza de atracción, que dice la atrae con una fuerza. Entonces, estas dos cargas tienen signos opuestos. Son cargas opuestas, una es positiva y la otra es negativa. Nos da el dato del Q minúscula, que es de 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. En todo caso, podemos deducir que la carga Q mayúscula es una carga negativa. Ahora, tenemos que datos. La carga Q minúscula es 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. La distancia es de 1 metro. La fuerza de atracción es de 2 Newton. Entonces, recurrimos otra vez a la fórmula de Coulomb, que es la constante de Coulomb por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Listo. Ahora, queremos hallar Q, entonces vamos a despejar Q. El radio al cuadrado va a subir a multiplicar y la constante de Coulomb y la carga Q minúscula pasan a dividir. Tenemos que la carga que queremos hallar es igual a la fuerza por el radio al cuadrado dividido todo esto entre la constante de Coulomb por la carga de Q minúscula. Reemplazamos datos. Carga es igual a la fuerza 2 Newton por radio al cuadrado, 1 metro al cuadrado, todo esto dividido entre constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga Q minúscula 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Ya, 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Desarrollamos este ejercicio y tenemos que la carga es igual a 0.111 Newton por 10 a la menos 1 metro cuadrado por Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado por Coulomb. Metro cuadrado con Coulomb se van, Newton con Newton se van y nos queda un Coulomb. Y la carga resultante es de menos 1.1 por 10 a la menos 2 Coulomb. No, el resultado nos sale positivo, pero le colocamos la carga, el signo negativo, porque sabemos que es negativo, porque es una fuerza de atracción. Luego, ejercicio 9. Calcular la distancia que separa dos partículas cargadas con 2 por 10 a la menos 2 Coulomb cada una, sabiendo que la fuerza de interacción entre ambas es de 9 por 10 a la menos 5 Newton. Datos. Tenemos que la carga 1 es igual a la carga 2 y estas tienen una carga de 2 por 10 a la menos 2 Coulomb. También sabemos que entre estas dos hay una fuerza de interacción igual a 9 por 10 a la 5 Newton. Recurrimos otra vez a la ecuación de Coulomb. Reemplazamos, bueno, en este caso, reemplazamos fuerza por el radio pasa a multiplicar, radio al cuadrado es igual a la constante Coulomb por el producto de las cargas. Necesitamos hallar el radio. Entonces despejamos el radio. Y tenemos que constante Coulomb por el producto de las cargas sobre la fuerza. La radio es igual a la raíz cuadrada de todo esto.
reemplazamos los datos. Radio es igual a la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, 2 por 10 a la menos 2 Coulomb por la carga 2, 2 por 10 a la menos 2 Coulomb. Todo esto dividido entre la fuerza. La fuerza 9 por 10 a la 5 Newton. Sacamos la raíz cuadrada de todo esto y nos sale que la distancia entre estas dos cargas es de 2 metros. En el ejercicio 10 tenemos, nos dice determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas 1 de 1 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 2 de más 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Distantes una de la otra 5 centímetros. Y nos dice que la permitividad relativa del medio es de 4. Para esto, la resolución, la distancia nos la da en centímetros y necesitamos en metros. Convertimos 5 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros. Centímetro con centímetros se van y tenemos 0.05 metros. Y hay algo importante acá que tenemos que tener en cuenta y es la permitividad relativa del medio. Sabemos que la constante de Coulomb y su valor de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado es para un medio vacío. En este caso, el medio no es el vacío, ya que el valor del medio es de 4, entonces es distinto. Para ello vamos a calcular el valor de la constante para este medio. Sabemos que el valor de la constante es igual a 1 sobre 4 pi por la permitividad relativa del medio por la permitividad absoluta del aire vacío. Entonces reemplazamos estos datos en 4 por pi por la permitividad del medio es 4. Tenemos 4 por la permitividad absoluta es 8.85 por 10 a la menos 12. Ya está establecido ese valor. Y haciendo la operación nos sale que en este caso nuestra constante de Coulomb va a tener un valor de 2.25 por 10 a la 9. 9 Coulomb cuadrado por Newton por metro cuadrado. Y reemplazamos en la fórmula de Coulomb, en la ley de Coulomb, para hallar la fuerza. Y reemplazamos la fórmula del valor de Coulomb de la constante de Coulomb, que es 2.25 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el producto de 1.1 por 10 a la menos 6, que es la carga 1, por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 2, que es 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto dividido entre la distancia, que es de 0.05 metros elevado al cuadrado. Entonces, la fuerza va a ser igual a 225 por 10 a la menos 3 Newton por metro cuadrado por Coulomb cuadrado sobre Coulomb cuadrado por metro cuadrado. Coulomb cuadrado se van, metro cuadrado con metro cuadrado se van y nos queda Newton. Entonces, desarrollando esto nos da que la fuerza de repulsión entre estas cargas, porque las dos son positivas, es de 2.25 Newton. En resumen, tenemos lo siguiente: hemos hablado de la carga eléctrica y hemos dicho que es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas, o en otros libros encontramos como es una propiedad física intrínseca de la materia, y esta se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. Los materiales, según su comportamiento eléctrico, se clasifican en aislante, semiconductor y conductor. Está un pequeño grupo también de los superconductores, pero no consideran como una clasificación. ¿Qué es la electrización? Es cuando un cuerpo o una materia se carga, ya sea por inducción, por contacto o por frotación. La inducción hemos dicho que es un proceso de carga de un objeto sin contacto. Estas cargas eléctricas aparecen cuando un cuerpo electrizado se aproxima a un cuerpo neutro y hace que este cuerpo neutro se polarice. Y ya habíamos comentado que se puede hacer una conexión a tierra
para que la carga del polo externo alejado, distante del inductor, se elimine. Entonces, y así el cuerpo queda cargado. También tenemos problemas resueltos que hemos adjuntado a nuestra presentación. Tenemos más problemas propuestos y los videos. Aquí estoy dejando el enlace del video de la teoría, donde podemos encontrar más información. También están los videos de los problemas resueltos para ver más problemas resueltos acerca de este tema, y las aplicaciones y la bibliografía. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.